Arturo Ávila debate con Damián Cepeda por los temas que Donald Trump tomó en cuenta para tratar de poner aranceles a México. Un poco de contexto. Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los aranceles del 25% impuestos a México se suspendieron luego de que llegó a un acuerdo mediante una llamada telefónica con Trump. Según el presidente de Estados Unidos, México no ha demostrado reducir el índice de migración hacia su país y el envío de fentanilo, factores principales que consideró para imponer los aranceles. Los acuerdos a los que se llegó es que el mandatario estadounidense estuvo de acuerdo en trabajar sobre el tema de tráfico de armas hacia México y ambos países mantendrán mesas de trabajo de alto nivel en materia de migración, seguridad y comercio. Durante el debate, Damián Cepeda menciona que la prioridad principal de Estados Unidos es la seguridad y la migración, algo que no se está haciendo en México, por lo que el tema de los aranceles es una crisis autogenerada. También dice que la migración ha disminuido gracias al expresidente Biden y que AMLO logró una disminución porque Estados Unidos le ordenó poner 30,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur durante el inicio de su sexenio. En cuanto a temas de seguridad, menciona que es un desastre porque el territorio está controlado por el crimen organizado. Todo esto luego de que la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que el gobierno de México tiene vínculos con el crimen organizado. Mientras que Arturo Ávila menciona que el 75% de las armas que se le decomisan al crimen organizado vienen de Estados Unidos. También explica que el comunicado de la Casa Blanca hace referencia al gobierno de Felipe Calderón, porque posteriormente el comunicado toma hechos como la situación de Genaro García Luna, quien fue sentenciado por estar coludido con el cártel de Sinaloa, acciones que generaron problemas muy grandes. Uno de ellos es el problema de armas, poniendo en evidencia que Calderón dejó entrar 300,000 armas a México, con el operativo Rápido y Furioso, armando a los criminales, con el pretexto de que los iba a geolocalizar. Arturo menciona que hay un estudio donde se muestra que al tener acceso a armas aumenta la tasa de homicidios. Aquí te dejo el video para que lo cheques tú mismo. También vimos a una presidenta que supo actuar, que supo rápidamente entender cuáles eran las necesidades del país vecino, en términos políticos y en términos también de la problemática que tiene. Porque yo entiendo que Donald Trump claramente tiene que responderle a un electorado, pero también tiene un problema, y hay que reconocerlo, que es el propio problema de la seguridad, el propio problema del fentanilo. Y nosotros también tenemos un problema con el ingreso de las armas. El 75% de las armas que se decomisan en todos los operativos contra el crimen organizado vienen de Estados Unidos. Y hoy sabemos ya que todas las armerías están colocadas estratégicamente en la frontera. Es decir, el mercado más importante que tienen hoy puntos, creo, es la venta, efectivamente, de armas a las organizaciones del crimen organizado. ¿Qué viene a demostrar esto en todos los casos? Que si es un problema bilateral o trilateral, quizás si tomamos en cuenta a Canadá. Que si necesitamos coordinación, no subordinación. Que sí es importante reconocer que la problemática de Estados Unidos afecta en México y viceversa. Y que necesitamos sentarnos a platicar, como lo van a hacer ya los equipos, para poder empezar a tomar acciones importantes. La presidenta se comprometió a mandar a 10,000, ¿no? Sí. 10,000 elementos de la Guardia a la frontera. Lo que no dijo Trump es a qué se comprometió él para evitar el cruce de armas a México. Sí, me parece que los compromisos son claros, ¿no? El compromiso es que los equipos se pongan a trabajar. Esa parte es bien importante, ¿no? Porque es un gobierno que lleva días en el poder, y me parece que la línea de la presidenta y del presidente Trump debe ser una línea para cuestiones muy específicas, pero los equipos tienen que empezar a desahogar los temas. Entonces ya instruyó, por ejemplo, al secretario de Comercio, al secretario de Estado y a los funcionarios, al del Tesoro también, a que se vea con sus pares y que los pares empiecen ya a tomar determinaciones importantes. El gobierno de México manda a la Guardia Nacional, que me parece una acción buena, porque nos va a funcionar, una, para evitar el ingreso de armas, ¿no? Y dos, si esa medida compensa el riesgo de los aranceles, que era enorme para ambos países, ¿eh? O sea, cuando tú ves que el intercambio comercial en términos de importaciones representa un 45% uniendo China, Canadá y México, pues el efecto que iba a tener el consumidor norteamericano iba a ser altísimo, ¿no? Por eso me parece que la presidenta sale muy bien librada. Y también lamento mucho que el PRI y el PAN hayan tomado una posición, pues, que parecía más bien que querían que le fuera mal a México, ¿no? Los vi muy activos, por ejemplo, a Jorge Romero diciendo esta enorme tragedia fue ocasionada por Morena, acusándonos, ¿no?, también de que estábamos involucrados con el crimen organizado, cuando además la Casa Blanca fue muy clara, ¿eh? Cuando la Casa Blanca publica en su cuenta de X la carta, ¿no?,
de la Casa Blanca, donde dice que hay una alianza insostenible con el gobierno, ¿no? Después publica y pone facts, es decir, hechos. O sea, ¿a qué hechos me refiero? Y pone 2 notas periodísticas. Una nota periodística que habla del ingreso del fentanilo al país, que es una realidad, y otra nota periodística que dice, fue condenado Genaro García Luna en 2023, ¿no?, por estar coludido con el cártel de Sinaloa. Es decir, lo que está diciendo es, hubo sin duda un involucramiento del gobierno desde Felipe Calderón que generó lo que yo he venido diciendo permanentemente, una política en donde efectivamente a varios niveles, pues sí hay, lamentablemente, un involucramiento del crimen. La operación Enjambre es una clara muestra de que hay autoridades municipales, de que hay autoridades estatales que de pronto, ¿no?, se involucran con el crimen organizado. Y ahí me parece que la doctora Claudia Sheinbaum está mandando señales muy claras de que eso ya no se va a permitir en este país. Es una muy buena noticia que se haya logrado posponer por un mes la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos hacia México. Porque el impacto que hubiese tenido poner aranceles a México era brutal. ¿Cuál es la prioridad en la negociación para México en su relación con Estados Unidos? El comercio. Esa es la prioridad. Millones de empleos y todo lo que ya acabo de decir. ¿Cuál es la prioridad principal? No quiere decir única para Estados Unidos. 2. Te las dijo, pero no quisiste creerle. Te las dijo, güey. Desde noviembre que ganó. Te lo dijo en campaña. Te lo dijo en noviembre que ganó y no le quisiste creer. Y te dijo, son 2. Seguridad y migración. Claro que también... Pero se ha venido haciendo. No. Claro que comercio. Hasta este fin de semana. Claro que comercio. Se tomó el toro por los pero cuernos. no, Adela, todo lo contrario. Quisieron nombrar terroristas al crimen organizado y el gobierno de México y los voceros parecían defensores de los criminales, hombre. No, que no vamos a permitir y que no sé qué. No hay un ataque al crimen organizado, con todo respeto, pero no lo hay. Hay anuncios y algunas operaciones muy menores todavía en la dimensión del programa que tenemos, que nos empiezan a mostrar que parecería que quieren iniciar una estrategia distinta. Mi postura es, quítenle las cadenas al secretario de Seguridad Pública y déjenlo trabajar, como está diciendo que quiere trabajar. Déjenlo combatir al crimen organizado. Pero no se está haciendo en México. Entonces, que esta es una crisis autogenerada, que se pudo haber evitado si se hubiera visto el mensaje como una oportunidad y no como una amenaza. Tiene una solución bien sencilla de veras. 1, en migración afortunadamente han bajado los números. Es lo que yo te decía. Por se la ha venido decisión, haciendo, no por de la ahorita. decisión, a partir de junio del año pasado, por la decisión de Biden, del cambio en el modelo, bajó 68%. Pero es a partir de ahí, hay una gráfica clara. Y hubo otro pico de disminución cuando López Obrador puso a 30,000 elementos para detener la migración. Y en materia de seguridad, pues es que es un desastre en el país, pues. El sexenio anterior tuvo más de 200,000 asesinatos, no les gusta el dato, pero es la realidad. Está controlado el territorio por el crimen organizado y no nos los tiene que decir Estados Unidos, hombre. Parece increíble las maromas que quieren dar para tratar de decir que no los señalaron de tener vínculos con el crimen organizado. El comunicado de la Casa Blanca... No, es terrible el comunicado de la Casa Blanca. Yo lo decía hace unos días, lo digo hoy. Nunca en mi vida, en los años que yo tengo de vida, había visto un señalamiento directo hacia el gobierno actual. Tú no le haces un señalamiento a un gobierno basado en algo que pasó hace 20 años. Sí, no. Puedes poner ejemplos, es otra cosa. Pero le estás diciendo al gobierno actual, es un comunicado del gobierno actual de Estados Unidos al gobierno actual del gobierno de México. Y lo que dice es, el gobierno de México, no dice de un estado, no dice el gobierno de México de hace 20 años, no. El gobierno de México al que le estoy imponiendo aranceles es un gobierno que tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Eso dice. Y 2, dice, ese gobierno ha dado zonas seguras para producir y transportar drogas. Y 3, todo el contexto es en el fentanilo. Aquí está la nota de la Casa Blanca. La voy a poner para que la vea la cámara. Donde después de la carta dice de forma muy concreta, here are the facts. Aquí están los hechos. Here are the facts. Y pone 2 notas periodísticas. Una es, efectivamente, el fentanilo ha sido responsable de la muerte de 70,000 norteamericanos el año pasado. Y la otra es,
Mexico ex-public security chief sentenced to 38 plus years in the U.S. taking cartel bribes. O sea, sentenciado Genaro García Luna, ¿no? Here are the facts. Aquí están los hechos. Justo después, como ustedes dicen, Las pruebas. el que hace una afirmación está obligado a probar. A mí me da la impresión de que lo que hace el gobierno de Estados Unidos es decir, oigan, desde que llegó el PAN, desde que Felipe Calderón inició esta asociación delictuosa, ¿no?, con el cártel de Sinaloa, generaron un problema muy grande. El problema más grande porque hubo una combinación de factores. La primera fue, le declaro la guerra al crimen organizado mientras mi mano derecha es socio del Chapo Guzmán. Así fue. Segunda, permito el ingreso de 300,000 armas mediante el operativo rápido y furioso y armo a los criminales con el pretexto de que los voy a geolocalizar. Fíjate en qué cabeza caben las políticas públicas de acción nacional. O sea, ¿cómo, no? Hay un estudio que hace T-Research de Roy Campos y de Carlos Pena que muestra cuál es el índice de aumento del homicidio doloso cuando hay armas, cuando existen armas, cuando hay una proveeduría de armas. Y el aumento es sustancialmente importante. Sí, claro. Es decir, verdaderamente la posibilidad del acceso al arma provoca homicidios dolosos. Entonces, cuando volteamos a ver el terrible gobierno del PAN, al que hace alusión el propio gobierno de Estados Unidos hoy, después de varios sexenios, te está diciendo, oigan, qué forma de haber implementado una política pública tan nefasta, tan mal hecha. De Peña Nieto ni se diga, porque Peña Nieto, yo lo he dicho, o sea, él prefería estar jugando golf allá en Punta Mita. Tenía otras prioridades, ¿no? Y pues corrió igual el incremento en la misma tendencia. Y cuando vamos a los hechos, porque es bien importante hablar de los hechos, Adela. O sea, cuando tú generas una política pública que genera resultados incontenibles, solo la tendencia te puede decir que hay un cambio. Sí, estoy de acuerdo, incrementaron los números de homicidios, ¿no? Pero la tendencia es muy clara, empezaron a reducir porcentualmente a partir de 2019. Y hoy tenemos 63 por día, cuando teníamos 100 en 2018. Y es la verdad, es la realidad. Dígale a Mians que sí o que diga que no. Segundo, dice, oye, los voceros hablaban de dichos y hechos. Pues sí, dichos y hechos. La realidad es que no tenemos tarifas arancelarias. Dichos y hechos. La realidad es que no en el las futuro, teníamos. Bueno, no las teníamos ni las tenemos. No, te las pusieron y te las no te las doblaste y pusieron. te las quitaron. Tenía un tiempo límite para que entraran en vigor o no entraran en vigor. Dichos y hechos. Es Donald Trump negociando. O sea, sigues minimizando. Obvio, todavía no sigo ahorita. minimizando. Ojalá Estoy y diciendo, Ojalá y te hagan claro caso, que Arturo. tenemos que ser políticamente correctos. Yo no voy a venir ahorita a dificultarle la relación de política exterior a la presidenta. Haces muy bien. En lo absoluto. Soy diputado federal, vocero de un grupo parlamentario. Por supuesto que no. Ni nadie lo vamos a hacer. Pero tampoco soy ingenuo, ¿me explico? Tampoco no pierdo de vista lo que está haciendo Donald Trump. Y está buscando cumplir con un electorado al que le prometió ciertas acciones. Y claramente si Eso no es puede, lógico, si ¿no? no puede lograr ese 25%, lo va a intercambiar. ¿Por qué? Porque logré, ¿no? Que 10,000 soldados se pusieron en la frontera. Lo hizo ya antes, ¿no? Y si a nosotros eso nos ayuda y nos cuesta mucho más barato que lo que hubiera provocado la implementación no, del claro. 25% de aranceles, Pues sí, ese es todo el alegato. Claro, que debió haberse hecho hace mucho, güey. Pero si él Pero piensa no que nosotros no resuelve. pero si él piensa que nosotros estábamos improvisando, yo creo que está equivocado. Porque yo sí participé muy cerca de los equipos que tenían el plan B y el plan C. Por favor. Muy cerca. ¿Cuál era el plan B? Platícanos, Platícanos porque el nunca plan lo B. No lo voy a supimos. comentar. Es pero, seguridad nacional. la realidad es que me parece que la presidenta lo hizo fabuloso. Bien. Lo hizo muy bien, ¿no? Y la vamos a seguir viendo actuando de forma correcta. Y les digo una cosa, el problema de la seguridad, claro que nos preocupa, pero tampoco podemos negar que si hay una disminución en todos los delitos del fuero común. Ojo, fíjense qué tema les voy a decir. Los homicidios dolosos son del fuero común. Es decir, Depende. hay responsabilidad compartida con los gobiernos de los estados. Los gobernadores que han decidido involucrarse en la lucha son los que mejores resultados tienen. ¿Dónde está el problema de nuestro país? En 7 estados. No lo compliquemos más. El 53% de los homicidios dolosos, es decir, la mitad de los que suceden, número 1 en Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, ¿no? Número 2, en Baja California.
gobernado por nosotros en Morena. Efectivamente tenemos un problema que hay que atender. Número 3, en Michoacán, si no me equivoco, Chihuahua, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, Sinaloa. ¿no? Sinaloa, que no estaba ahí, pero que incrementó a partir de la detención del Mayo Zambada. Tabasco. ¿no? Tabasco no está en los 7 estados que Pobrecito tienen el el delincuente tema, ¿no? que lo detuvieron. Y entonces el tema es, si tenemos un problema regionalizado que tenemos que atender, que amerita la participación de los gobernadores también. Y me parece muy acertado que Omar García Harfuch lo reconoce. Omar dice, un gobernador que colabora conmigo tiene posibilidades de reducir hasta en un 50% los índices Así delictivos. debe de ser. ¿no? Se nota Y mucho lo en Sinaloa y reconoce, en ¿no? Lo Tamaulipas, reconoce. en Tabasco. Pues a lo mejor no se nota, porque es un fenómeno endógeno. No, porque no los quieren Damián. combatir, No, güey, porque déjame les está ayudando las Damián, autoridades, No, Arturo. Damián, es una afirmación Oye, grave la que estás tu diciendo. gobernador de Morena lo está diciendo, a ver, Arturo. Yo estoy diciendo una cosa bien sencilla. El gobernador de Tabasco de Morena está acusando al anterior secretario de Seguridad Pública de Morena. Por eso, pues que lo está diciendo tu que gobernador. presente la denuncia, que hay un debido proceso, porque tampoco podemos caer en el supuesto Pues no es un de los supuesto. juicios sumarios. ¿Me explico? Absolutamente. No se valen los juicios No, de sumarios. acuerdo. No se ¿Quién vale está venir aquí. investigando? Pero eres autoridad, Oye, y habla en una investigación. y si alguien es responsable, si es de Morena, que pague. Ah, bueno, es todo, Porque ya. yo siempre he dicho, como vocero del grupo parlamentario, nosotros, como una mayoría calificada, tenemos una enorme responsabilidad. Y son- de tendrían que ser los primeros de respaldar políticamente. de no convertirnos en lo que A esa ellos gente. fueron. No, yo no. En lo que ellos fueron. Y entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo. Entonces, si alguien me dice a mí, oye, debe de investigarse una presunción por parte de un gobernador morenista, investíguese. Gracias, Oye, hay qué una bueno. acusación, investíguese. Oye, resulta que es responsable, que pague las consecuencias. Es un